Va. Buenas tardes, profesora Patricia Alarcón. Mi nombre es Gustavo Soto. En esta mesa redonda participaré como moderador y abordaré la influencia social desde una perspectiva general. Buenas tardes, profesora. Yo soy Juan Diego Manrique Pollera y estaré también como participante de esta mesa. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Kiara Aguilar Marcelo y participaré como especialista en comunicación digital y redes sociales, analizando cómo las plataformas digitales influyen en las decisiones de los jóvenes. Buenas tardes, profesora. Soy David Aarón Coronel Torres y participaré como especialista en educación y desarrollo personal, enfocándome en las estrategias para fortalecer el pensamiento crítico y la toma de decisiones. Bueno, el tema que hemos elegido hoy es la influencia social, pero queremos analizarlo de una situación que vivimos todos los días. La vida universitaria y la influencia que ejerce en nuestro entorno en las decisiones que tomamos. Hoy los jóvenes estamos expuestos a opiniones constantes, la familia nos orienta, nuestros amigos nos aconsejan, los docentes nos guían y las redes sociales nos muestran miles de ideas sobre cómo deberíamos actuar, vestirnos, estudiar o incluso cómo pensar. Eso nos lleva a preguntarnos, ¿realmente nuestras decisiones son completamente libres o muchas veces actuamos buscando la aceptación de los demás? Para responder a esta pregunta, analizaremos investigaciones científicas, situaciones reales y diferentes puntos de vista. Para comenzar, quisiera preguntarle a mi compañero, ¿por qué la influencia social tiene tanto poder sobre nuestro comportamiento? Gracias. Creo que la influencia social tiene tanto impacto porque las personas somos seres sociales. Desde pequeños aprendemos observando e interactuando con quienes nos rodean. Uno de los estudios más importantes sobre este tema fue realizado por el psicólogo Solomon Asch en la década de 1950. En su experimento reunió a varias personas para comparar unas líneas. La respuesta correcta era evidente. Sin embargo, todos los participantes, excepto uno, habían acordado responder incorrectamente. Lo sorprendente fue que muchas personas terminaron dando la misma respuesta equivocada, aun sabiendo que era incorrecta, simplemente porque no querían sentirse diferentes al resto del grupo. Este experimento demuestra que la necesidad de pertenecer puede ser tan fuerte que incluso modifica nuestro juicio, y aunque el estudio tiene varias décadas, sigue siendo muy actual. Estoy de acuerdo con lo que mencionas y creo que hoy esa influencia es incluso mayor debido a las redes sociales. Antes, las personas se comparaban principalmente con quienes convivían diariamente. Ahora, un estudiante puede comparar su vida con miles de personas en cuestión de minutos. En plataformas como TikTok o Instagram, vemos constantemente personas mostrando viajes, cuerpos considerados perfectos, ropa de marca o estilos de vida aparentemente exitosos. El problema aparece cuando olvidamos que muchas veces ese contenido representa solo una parte de la realidad. Entonces algunos jóvenes comienzan a pensar que deben actuar igual para sentirse aceptados o tener el mismo reconocimiento. Me gustaría completar esa idea. La influencia social no siempre ocurre porque alguien nos obligue. Muchas veces ocurre de manera silenciosa. Por ejemplo, si un estudiante observa que la mayoría de sus compañeros entrega los trabajos a última hora, puede empezar a considerar que ese comportamiento es normal. Lo mismo sucede cuando todos utilizan la herramienta inteligencia artificial sin citarla, copian tareas o dejan todo para el último momento. Aunque nadie lo obligue, el estudiante puede sentir que esa conducta es aceptada por el grupo y terminar imitándola. Eso demuestra que la influencia social puede modificar nuestros hábitos sin que nos demos cuenta. Lo que menciona resulta muy interesante, porque nos hace pensar que muchas veces actuamos para evitar sentirnos diferentes. Sin embargo, me gustaría profundizar un poco más. Sabemos que las personas aprendemos observando. Entonces surge otra pregunta. ¿Qué papel tiene nuestro entorno en la formación de esos comportamientos? Aquí resulta fundamental hablar del psicólogo Albert Bandura. Bandura desarrolló la teoría del aprendizaje social, donde explica que las personas no aprendemos únicamente por experiencia propia, sino también observando el comportamiento de otras personas y las consecuencias que obtienen. Por ejemplo,
Si un estudiante observa que un compañero estudia con constancia y obtiene buenos resultados, es posible que quiera imitar ese hábito. Pero también sucede lo contrario. Si observa que otros copian durante los exámenes y aparentemente no reciben ninguna consecuencia, algunos podrían interpretar que copiar es una práctica aceptable. Por eso el ejemplo que ofrecen quienes nos rodean tiene un enorme impacto sobre nuestras decisiones. Y eso también ocurre fuera del aula. Muchos jóvenes comienzan a consumir determinados productos porque los ven constantemente en Internet, no necesariamente porque los necesiten, sino porque desean sentirse parte de una tendencia. Incluso vemos casos donde las personas compran ropa, celulares o accesorios únicamente porque un influencer los recomendó. En realidad, esa decisión no siempre nace de una necesidad personal, sino de la influencia que ejerce del entorno digital. Pero aquí me gustaría hacer una precisión. No toda influencia social debe verse como algo negativo. También existen influencias positivas. Por ejemplo, cuando un grupo de amigos decide estudiar antes de un examen, practicar deporte o apoyarse emocionalmente, esta influencia puede mejorar el rendimiento académico y el bienestar de todos. Por eso considero que el verdadero problema no es la influencia en sí, sino la capacidad que tenemos para distinguir cuándo nos ayuda a crecer y cuándo nos lleva a tomar decisiones que no reflejan nuestros propios valores. Me parece una conclusión para esta primera parte. Hemos visto que la influencia social está presente en casi todas nuestras decisiones y que puede tener efectos tanto positivos como negativos. Sin embargo, todavía queda una pregunta muy importante. ¿Por qué algunas personas logran resistir la presión del grupo mientras que otras terminan actuando únicamente para ser aceptadas? Precisamente sobre eso hablaremos a continuación. En la primera parte, cómo la influencia social está presente en nuestra vida cotidiana y cómo puede modificar nuestro comportamiento. Sin embargo, quisiera plantear una pregunta que genera mucho debate. ¿Por qué algunas personas logran mantener sus decisiones y otras cambian de opinión solo por la presión del grupo? Considero que uno de los factores más importantes es la autoestima. Cuando una persona tiene confianza en sí misma, suele tomar decisiones basándose en sus principios y objetivos. En cambio, cuando existe inseguridad o miedo al rechazo, es mucho más fácil que la opinión del grupo influya en su comportamiento. Un ejemplo muy común ocurre en la universidad. Imaginemos que un estudiante sabe que copiar en un examen está mal. Sin embargo, observa que varios compañeros lo hacen y que nadie recibe una sanción. Poco a poco puede comenzar a pensar que copiar no es tan grave y terminar haciéndolo únicamente para no sentirse en desventaja. Esto demuestra que la presión social puede modificar incluso nuestras decisiones éticas. Estoy de acuerdo, pero creo que también influye la necesidad que todos tenemos de sentirnos aceptados. Como seres humanos buscamos pertenecer a un grupo. Ese deseo completamente es normal. El problema aparece cuando dejamos de actuar según nuestros valores, solo para obtener la aprobación de otras personas. Por ejemplo, muchos jóvenes comienzan a consumir alcohol o vapeadores porque sus amigos lo hacen, no necesariamente porque quieran hacerlo, sino porque sienten que al decir que no, podría hacerlos quedar excluidos del grupo. En esos casos, la decisión ya no responde a un deseo personal, sino al miedo de ser rechazados. Quisiera completar esa idea con el trabajo del psicólogo Robert Cialdini, quien estudió cómo las personas son influenciadas en su vida cotidiana. Uno de los principales que propone es la prueba social. Este principio explica que cuando no estamos seguros de qué hacer, solemos observar lo que hace la mayoría y asumimos que ese comportamiento es lo correcto. Esto ocurre constantemente en redes sociales. Si vemos un video con millones de reproducciones o un producto con miles de comentarios positivos, tendemos a pensar que debe ser bueno, incluso sin investigar si realmente lo es. Muchas empresas e influencers utilizan este fenómeno para influir en las decisiones de compra de las personas. Entonces podríamos decir que muchas veces creemos que estar tomando decisiones libres, cuando en realidad están siendo influenciadas por lo que debemos hacer a otras personas.
Ahora quisiera hacerles otra pregunta. ¿Las redes sociales tienen hoy más influencia que la familia o consideran que la familia sigue siendo el principal diferente? Bueno, desde mi punto de vista, la familia continúa siendo fundamental porque es el primer espacio donde aprendemos valores, normas y formas de relacionarnos. Los padres, hermanos o cuidadores son nuestros primeros modelos de comportamiento. Si en casa se promueve el respeto, la responsabilidad y la comunicación, es más probable que esas conductas se mantengan durante la vida. Sin embargo, reconozco que al llegar a la adolescencia y a la universidad aparecen nuevas influencias que también tienen un peso importante. Yo tengo una opinión un poco diferente. Considero que actualmente las redes sociales han adquirido un poder enorme porque acompañan a los jóvenes durante la gran parte del día. Muchas personas pasan varias horas viendo contenido de TikTok o Instagram. Esa exposición constante hace que poco a poco cambien sus gustos, su forma de hablar, su forma de vestir e incluso sus expectativas sobre cómo debería ser su vida. La comparación constante también puede afectar la autoestima, porque muchas veces solo vemos los momentos positivos que otras personas puedan publicar. Creo que ambas posturas son válidas. No deberíamos pensar que existe un único factor que influye en los jóvenes. En realidad, las decisiones suelen ser el resultado de varias influencias al mismo tiempo. Por ejemplo, un estudiante puede recibir valores positivos en casa, pero también pasar muchas horas en redes sociales y convivir con amigos que ejercen una fuerte presión. Por eso es tan importante desarrollar el pensamiento crítico. Esa capacidad nos permite analizar la información antes de aceptarla y decidir si realmente está de acuerdo con nuestros valores y objetivos. Precisamente esa capacidad de analizar antes de actuar parece ser una de las herramientas más importantes para enfrentar la presión social. Pero quisiera plantear una última pregunta antes de pasar a nuestras conclusiones. ¿Es posible eliminar completamente la influencia social de nuestras vidas? Personalmente considero que no. La influencia social siempre va a existir porque vivimos en comunidades. Todos aprendemos, enseñamos e influimos de alguna manera en las personas que nos rodean. Lo importante no es eliminar esa influencia, sino aprender a reconocer cuándo nos ayuda a crecer y cuándo nos está llevando por un camino que no queremos seguir. Estoy de acuerdo, incluso nosotros, sin darnos cuenta, también influimos en otras personas. Nuestra actitud, nuestras palabras y nuestras acciones pueden motivar o desanimar a quienes nos rodean. Por eso debemos ser conscientes del ejemplo que damos, especialmente en espacios como la universidad, donde convivimos diariamente con otras personas. Bueno, básicamente la influencia social no es un fenómeno que deba entenderse únicamente como algo negativo. Puede motivarnos a desarrollar mejores hábitos, aprender nuevas habilidades y alcanzar objetivos cuando estamos rodeados de personas que aportan positivamente a nuestra vida. Sin embargo, cuando dejamos de pensar por nosotros mismos y actuamos únicamente para ser aceptados, corremos el riesgo de perder nuestra autonomía y tomar decisiones que no representan quiénes somos realmente. Muchas gracias por sus aportes. Después de este análisis, creo que podemos afirmar que la influencia social está presente en todas las etapas de nuestra vida. El verdadero desafío consiste en aprender a tomar decisiones conscientes, manteniendo nuestros valores incluso cuando el entorno piense diferente. En la siguiente parte presentaremos algunas recomendaciones para afrontar este fenómeno y realizaremos la reflexión final sobre nuestra experiencia trabajando en equipo. Después de escuchar estos puntos de vista, podemos concluir que la influencia social está presente en casi todas las decisiones que tomamos. Sin embargo, me gustaría terminar este panel con una última pregunta para cada uno de ustedes. ¿Qué estrategia consideran que podría ayudar a los jóvenes universitarios a enfrentar una influencia social negativa sin aislarse de los demás? Desde mi perspectiva, la primera estrategia es fortalecer el pensamiento crítico. Pensar críticamente significa no aceptar una idea solo porque muchas personas la apoyan. Antes de tomar una decisión, deberíamos preguntarnos, ¿esto realmente coincide con mis valores? ¿Tengo suficiente información para decidir? ¿Esta acción me beneficia a largo plazo? Otra estrategia importante es desarrollar una autoestima saludable. Cuando una persona confía en sí misma, necesita menos la aprobación de los demás y puede expresar su opinión sin miedo al rechazo.
Por ejemplo, un estudiante que tenga seguridad personal tendrá mayor facilidad para decir no si sus amigos le proponen copiar en un examen o realizar alguna conducta que vaya en contra de sus principios. Me gustaría agregar otra recomendación. Es importante aprender a utilizar las redes sociales de manera responsable. No todo el contenido que encontramos en Internet refleja la realidad. Muchas publicaciones muestran únicamente los aspectos positivos de la vida de una persona y eso puede generar comparaciones poco realistas. Por eso es recomendable seguir cuentas que aporten conocimiento, bienestar o motivación y reducir el tiempo dedicado a contenidos que generen ansiedad, presión o sentimientos de inferioridad. Además, siempre debemos verificar la información antes de creerla o compartirla. Sí, yo considero que otra estrategia fundamental es elegir cuidadosamente el entorno con el que nos relacionamos. Diversas investigaciones muestran que el comportamiento de las personas suele verse influenciado por los grupos con los que conviven. Por eso es importante rodearnos de amigos que respeten nuestras decisiones, que fomenten hábitos saludables y que nos impulsen a alcanzar nuestras metas. Cuando pertenecemos a un grupo donde existe respeto, apoyo y responsabilidad, es mucho más probable que desarrollemos esas mismas cualidades. Comparto totalmente esa idea. Muchas veces pensamos que la influencia social es algo que simplemente recibimos, pero también debemos recordar que nosotros influimos en otras personas. Nuestra manera de actuar puede motivar a un compañero a estudiar, a cuidar su salud o incluso a confiar más en sí mismo. Por eso cada decisión que tomamos también tiene un impacto en quienes nos rodean. Como reflexión final del tema, considero que la influencia social no puede eliminarse porque forma parte de la convivencia humana. Lo verdaderamente importante es aprender a identificar cuándo esa influencia nos ayuda a crecer y cuándo nos aleja de nuestros objetivos y valores. Ujú. También aprendimos que no todas las influencias son negativas. Gracias a otras personas podemos adquirir nuevos conocimientos, desarrollar mejores hábitos y encontrar apoyo en momentos difíciles. Sin embargo, debemos recordar que ninguna tendencia, modo o presión del grupo debería ser más fuerte que nuestros principios. Para concluir, podemos afirmar que la influencia social representa uno de los factores más importantes en el comportamiento humano. Comprender cómo funciona nos permite tomar decisiones más responsables y contribuir a construir entornos donde las personas se sientan libres de expresar sus ideas sin miedo al rechazo. No se trata de dejar de escuchar a los demás, sino de aprender a decidir con criterio propio. Muchas gracias. Después de realizar esta mesa redonda, nos dimos cuenta de que preparar un trabajo en equipo requiere mucho más que repartir tareas. Tuvimos que organizarnos, establecer horarios y escuchar las ideas de todos para construir una presentación coherente. En mi caso, considero que la competencia que más desarrollé fue la de la responsabilidad, porque cada integrante dependía del trabajo de los demás y era importante cumplir con los acuerdos para que el proyecto avanzara. En mi experiencia, la competencia que más puse en práctica fue la comunicación asertiva. Durante la preparación del trabajo surgieron diferentes opiniones sobre cómo organizar la información y qué aspectos debíamos priorizar. Aprendimos que expresar nuestras ideas con respeto y escuchar las opiniones de los demás nos permitió tomar mejores decisiones como equipo. Además, esta experiencia nos enseñó que una buena comunicación evita malentendidos y fortalece el trabajo colaborativo. En mi caso, considero que la competencia que todavía estoy desarrollando es la escucha activa. Muchas veces creemos que escuchar consiste únicamente en permanecer en silencio, pero durante ese trabajo comprendí que también implica prestar atención, comprender el punto de vista del otro y valorar sus aportes antes de responder. Eso permitió que todos nos sintiéramos escuchados y que el trabajo final integrara las ideas de cada integrante. Yo considero que la competencia que más fortalecí fue la adaptación. Durante el desarrollo del trabajo tuvimos que hacer cambios en la organización, modificar algunas ideas e incorporar nueva información para mejorar el resultado final. Comprendí que trabajar en equipo implica ser flexible y estar dispuesto a aceptar sugerencias cuando ayudan a mejorar el proyecto. Además de aprender sobre la influencia social,
Esta actividad nos permitió experimentar la importancia de las competencias intrapersonales que vimos durante el curso. Nos dimos cuenta de que las habilidades como la responsabilidad, la empatía, el respeto y la comunicación no solo son conceptos teóricos, sino herramientas necesarias para alcanzar objetivos en cualquier ámbito. También comprendimos que trabajar en equipo significa confiar en los demás y asumir un compromiso compartido. El resultado final no depende únicamente del esfuerzo individual, sino de la colaboración de todos los integrantes. Esa experiencia nos permitió reconocer nuestras fortalezas y también identificar aspectos que aún podemos mejorar. Creemos que seguir desarrollando estas competencias nos ayudará tanto en nuestra formación académica como en nuestra vida profesional. Finalmente, como grupo, concluimos que este proyecto no solo nos permitió comprender mejor el tema de la influencia social, sino también poner en práctica valores y habilidades que serán fundamentales en nuestro futuro. Agradecemos su atención y esperemos que esta mesa redonda haya permitido reflexionar sobre la importancia de tomar decisiones conscientes sin perder nuestra autonomía ni valores. Gracias. Ya.